En este abrigo rocoso encontramos petroglifos, pero lo más impactante fue descubrir que muchos habían sido arrancados y robados de la piedra. Lo que comenzó como una visita arqueológica terminó en una exploración peligrosa por pasillos tan apretados que un mal paso pudo dejarnos atrapados bajo tierra. Hoy, la historia y el riesgo se mezclan en esta aventura. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. En el día de hoy vinimos aquí a explorar cerca de casa y llegamos a este abrigo rocoso y le encontramos petroglifos. Andamos con Underworld PR, míralo ahí. Acuérdense suscribirse al canal de Underworld PR, que queremos llegar a 1000 antes que se acabe el año, y al canal del Caníbal, que vamos para los 10.000, para nosotros poder seguir enseñándolos a ustedes videos como este de petroglifos en la isla y de cuevas y de lugares históricos y de un montón de cosas más. Pero vamos a limpiar este cantito aquí, que ya habíamos empezado, pero para que ustedes lo vean y puedan ver el abrigo jocoso un poquito mejor, porque aquí tenemos petroglifos. Bueno, corillo, voy a grabarles desde aquí primero y les voy a enseñar todo esto, porque este abrigo jocoso que encontramos aquí, que ya lo limpiamos, tiene varios petroglifos, que eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Aquí es donde están. Y lo primero que uno puede notar es que aquí, realmente eso que ustedes ven aquí, aquí habían otros petroglifos y se los robaron. En toda esta región de Puerto Rico, especialmente en Vega Alta, Manatí y Barceloneta, hubo una práctica muy triste: arrancar los petroglifos de la piedra para coleccionarlos o venderlos. Aquí tú puedes ver solamente como que una esquinita, a ver si uno logra ver como que una esquinita, ¿ves? De otro petroglifo que posiblemente había aquí, que destruyeron. Aquí al lado había otro, mira, que lo destruyeron. Aquí tenemos uno pequeñito, y si tú te pones a ver, aquí faltan pedazos de la pared porque aquí se robaron los petroglifos. Una de las cosas que hicieron fue, esto aquí parece una carabela. Parece que hay otro petroglifo que se robaron y terminaron dejando esto así, que parecen como si fueran unas carabelas. Pero una de las cosas más brutales que tenemos aquí es este petroglifo, que yo lo voy a alumbrar ahora desde arriba. Estos grabados en piedra son parte del legado indígena boricua. Cada línea y cada figura tenía un significado espiritual o social. Aunque muchos se perdieron, los que aún permanecen nos recuerdan que estas tierras fueron sagradas para nuestros ancestros. Y eso afirma, ¿verdad? Me ayuda con mi teoría de que todo esto que estaba aquí eran otros petroglifos que se los robaron. Desde aquí y habían diferentes petroglifos, mira. Y posiblemente en todo esto aquí habían más. Si ustedes quieren ver alguno de esos petroglifos arrancados, en Manatí, no me acuerdo si es en la iglesia o en la plaza, hay unos puestos en las piedras en el piso. Esos eran parte de unos que se habían robado, que los devolvieron. Miren, entonces el abrigo jocoso sigue aquí. Y aquí vamos callados porque allá arriba hay una colmena de abejas bastante grande, y ustedes saben que a las abejas les gusta el micrófono de mi cámara y lo atacan. Es muy posible que en este pedacito tengamos también petroglifos. Mírense ahí. Parecía. Yo espero que la cámara lo esté cogiendo, pero aquí hay uno. Y lo que nosotros le hablábamos a ustedes de las colmenas, mírenla allá arriba. Oye, está grande de avicio. Si esa colmena se llega a alterar y nos ataca, aquí acabamos. Si ustedes quieren seguir viendo videos como este, suscríbanse, denle like, echen la campanita y compartan. Así las abejas no nos pican. Por aquí nos vamos metiendo. Y miren, ahí hay petroglifos, y una cosa que hay aquí mucho, miren lo que hay aquí, samia. Esto lo comían los taínos, pero esto es sumamente tóxico. Así que vamos a seguir subiendo aquí, a ver si encontramos algo más y no nos quedamos en los petroglifos allí nada más. Yo estoy viendo que aquí está precioso. Estamos viendo un abrigo jocoso aquí, como una mini cuevita. Voy a ver yo primero la jaja. Mira, tenemos esta parte aquí, que yo me estoy metiendo con mucho cuidado. No vaya a ser que de momento nos salgan unas abejas. No, esto se queda ahí, es un abrigo jocoso bonito. Ahora voy para allá, para donde está Isa.
Ahora hay que ver si aquí hay un petroglifo, una pictografía. Si aquí hay algo. Pero, por lo que veo de las paredes, no parece. No parece que tenga petróleo. Esta pared parece un órgano así de esos de iglesia. Sí. Qué brutal, hermano. Voy a prenderle esta. Más luz. ¿Ven? Aquí hay que tener cuidado porque esas piedras en algún momento se colapsan de allá arriba. ¡Pah! Uno aquí metido, pum, pum, pam. Se queda uno atrapado. Ve, mira esa piedra que está encima de Isa. Mira qué lindo. Dímelo. Ahí arriba. Me voy a meter, sí. Claro. El que tenga miedo a morir, que no nazca. Si quieres ver este tipo de video y que pasemos este trabajo. Ajá, mira, aquí está partida la piedra y se nota que está cristalizada ya, miren. Mira eso. Qué lindo esa columnita, papá. Está bien bonita la cuevita. Pero ustedes saben que a mí me gusta pensar las cosas que pueden pasar. ¿Tú te imaginas que esa piedra que está allá arriba de mí, la ven? Colapse, bloquee esta entrada y como yo voy a entrar por ahí para adentro, me queda ya pillado. O esta otra, mira. Wow, se pueden colapsar en cualquier momento. Vamos a ir entrando por aquí. Yo no estoy viendo para el frente porque tengo la bombilla esta y con esa bombilla miro para el frente y lo que veo es luz. Pero ustedes yo creo que están viendo por donde uno se tiene que ir metiendo para llegar a este pedazo. Ángel tiene que estar por ahí, yo lo estoy escuchando. Lo que significa que esta cuevita abre un poquito más acá adentro porque yo no lo veo aquí cerca de mí. Y yo creo que podemos notar aquí que en esta cueva, mira, se metían. ¿Viste las marquitas de antorcha aquí? Sí, aquí en la entrada hay unas marquitas de antorcha. Miren, aquí el corresponsal de Underworld PR está allá adentro metido, Ángel. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Como una bajita ahí. Ajá. Papi, eso sigue, mira. Mira, corillo. Miren esto. Vamos para allá, vamos para allá. Después, ¿dónde yo lo puedo poner para poder grabarme? Porque si no... Ah, espérate, ¿yo quepo por aquí? Sí, yo quepo por aquí, dame. Si no quepo, pues mira. Diablo. No puedo ver. Espérate que déjame prender la luz de nuevo. Ay. Diablo. Diablo. Sí, pero yo no quepo. Yo creo que yo no quepo. Déjame ver si puedo dar para atrás. Sí, espérate. Dando para atrás. No puedo sacar esta piedra. Posiblemente quepo, pero tengo que hacer unas cositas aquí. Déjame hacer algo, espérate. Para mí, este es el momento de mayor adrenalina. Pasar por un espacio tan estrecho que apenas cabe el cuerpo. Es el riesgo que más me emociona. Y al mismo tiempo, el que más respeto me da. Aquí no hay espacio para errores. Si una piedra cede, puedes quedar atrapado bajo tierra. ¿Dónde está la pared? Y mira, sí, un joto para arriba también. Ahí está. Vamos para allá ahora, mira. Yo me decía este cantito acá arriba. Esto se ha convertido en una sorpresa. Esto es diferente. Esto fue un abrigo rocoso con petroglifos. Y entre Ángel, Isa y el... ¡Rayo! Espérate. Nosotros y el caníbal. No, aquí no podemos pasar. Aquí no podemos pasar. Mira cómo sigue. Esto es un boquete que se mete por ahí para abajo. Aquí habría que venir con soga.
para poder uno meterse y bajar por ahí. Pero la cosa es que miren cómo es esto. Ah, llegaste ahí nada más. Pero uno se trepa aquí, resbalas ahí y como rayo tú vienes y subes acá arriba de nuevo. Sí, así. Sí, ahí entonces te quedas ahí pillado. Vamos a enseñar a grabarle esta aquí un poquito mejor. Ah, mira qué bonita esta pared. Graba, este tiene que grabarle esta Isa para que vea esta pared color mantecado de aquí, de este pequeño abrigo, que continúa por ahí por donde se ve Ángel, pero eso es una bajada en rapel. Y el problema ahí, que esa bajada, la piedra es como esto que está aquí. Son piedras así sueltas que se pueden ir rompiendo si no se baja. Bueno, eso es bien bajito, lo que estaba diciendo, que si uno se mete ahí, eso es tan bajito, que uno llega al fondo, pero después para subir no puede subir, entonces el piso es así. Según tú te vayas agajando de la piedra para subir, mira, se va a ir saliendo en canto y allá abajo queda uno atrapado. Así que Ángel, pichéale a eso allá abajo y vamos para acá, ahora sí. Puede que siga un poquito, eso hay que venir con soga, hermano, y es peligroso también por lo que te digo de la pared. Aquí para salir va a ser como que medio sangre aquí en el principio. Ay, perdón. Cacho, pero ya tú verás que sin eso que le sacamos, papi, está súper cómodo. Echa para acá. Fua, los celulares. Aquí el otro celular. Fua. Ya salimos de ese boquetito. Este abrigo rocoso nos regaló una mezcla única de historia y riesgo. Petroglifos que cuentan la espiritualidad indígena de esta isla. Cicatrices del saqueo de nuestro patrimonio. Y la emoción de una cueva apretada que aún guarda secretos. Documentar estos lugares es nuestra forma de protegerlos y de recordarles a todos que esta tierra boricua tiene memoria. Así que ya saben, si ustedes quieren seguir viendo videos como este y que nos metamos en cualquier recoveco, ya tengo a alguien que me pueda acompañar en los espacios pequeños. Suscríbanse al canal, denle like, flechen la campanita y compartan. Acuérdense de suscribirse al canal de Underworld PR también para que vean esta misma aventura desde otro punto de vista. Ahora vamos a salir por ahí. Vamos a ver si no se calienta la GoPro y nos deja salir. Después de haber visto el abrigo jocoso allá abajo con petroglifos, nos dio con subir para acá arriba y nos metimos aquí. Ya yo me estoy enderezando. Ahí vamos. Vamos bajando. Por aquí fue que subimos. Ahora nos vamos a bajar por aquí también. Desde abajo. ¿Qué? Espérate, deja que yo llegue allá, que ahora Isa está preguntando. Ahí. Grande no es. Continúa. Larga, no tanto. Apretado. Nivel caníbal. Bien apretado. Así que hablamos, caníbales. Bye.